Date 5 minutos con Jesús. Proverbios 1:29 dice: pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. El principio de la sabiduría es el reconocer su soberanía, su grandeza, su poderío y su autoridad sobre nosotros. Y desde ahí podemos empezar a conocer, a entender y a buscar esa sabiduría de Dios, esa sabiduría de lo alto, con la cual no solamente vamos a vivir una vida agradable delante de Él, sino que vamos a tener una vida de bendición para nosotros aquí en la tierra. Mientras el Señor nos lleve ante su presencia, aquí también en la tierra, necesitamos mostrar y ser evidencia de que le pertenecemos a Él, al Dios al que le tememos. Entonces, en este versículo que viene sumado a los versículos que hemos estado leyendo, donde el Señor dice: si ustedes no me prestan atención, si ustedes no quieren atender a la sabiduría, si ustedes no quieren atender al consejo, si ustedes no quieren atender a la disciplina, a la exhortación, si ustedes no quieren atender a las enseñanzas que yo les doy, a la palabra de vida, a la sabiduría de Dios, que ya lo hemos dicho, la sabiduría de Dios es Dios mismo, porque Él es la palabra, Él es el verbo, Él se hizo uno de nosotros, Él se manifestó a nosotros y se reveló a través de la palabra del Señor. Entonces, el no atender a la sabiduría de Dios, el no atender a la palabra, el no atender al consejo, nos hace insensatos, nos hace necios. Y el Señor entonces nos invita a entender que si nosotros no le prestamos atención a Él, si nosotros no queremos seguir su palabra, si nosotros no queremos su sabiduría, si nosotros como seres humanos despreciamos el conocimiento, entonces Él tampoco tiene por qué atendernos a nosotros cuando estemos en situaciones difíciles. Y el Señor lo ha dicho, entonces yo tampoco voy a estar ahí atendiendo cuando ustedes estén en una situación de calamidad. Palabras fuertes, palabras duras, pero palabras que podemos entender, palabras que son lógicas para nuestra vida humana, pero que vienen del Dios grande y todopoderoso. Por lo cual dice: por cuanto ustedes aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor al Señor, ustedes no quieren aprender ni quieren obedecer de Dios, odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. El conocimiento que importa es el conocimiento que viene de Dios, es la sabiduría que viene de Dios. Pero déjeme decirle algo, usted que está hoy conectado con nosotros, no es simplemente tener información. Eso es algo que es muy claro que hay que entender. La sabiduría de Dios no es necesariamente la acumulación de información. La sabiduría de Dios es tener esa información y ponerla en práctica, vivirla, obedecerla, atender a su voz, cambiar nuestra manera de vivir, tomar acciones conforme a lo que vamos entendiendo y a lo que vamos sabiendo de Dios. Entonces esa sabiduría tiene que ser una sabiduría viva, una sabiduría práctica. ¿Por qué digo viva? Porque el Señor es un Dios vivo, porque nuestro Señor Jesucristo vive, porque resucitó, porque Él es vida. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Cuando Él habla del camino, habla de la disciplina, de la forma en que debemos vivir, de la doctrina que es Él mismo. Cuando habla que Él es la vida, nos muestra que Él vive, que Él está presente, que Él está de una manera real en nuestras vidas. Por lo tanto, la sabiduría de Dios también es una vida para nosotros, algo que se debe vivir, no solamente saber de manera intelectual. Se tiene que vivir, se tiene que evidenciar en nuestro diario vivir. Él dice: yo soy la verdad es la sabiduría hecha carne. El Señor Jesucristo es la verdad, Él es la sabiduría. Y como Él es vida, entonces esa sabiduría, ese conocimiento, tiene que ser un conocimiento que produzca en nosotros también vida. Si Él vive, nosotros también viviremos. Que el Señor nos ayude, que el Señor te ayude, que el Señor te dé el entendimiento y la capacidad de seguir adelante. Vive atendiendo la sabiduría de Dios. Vive amando el conocimiento de Dios. Vive amando al Señor. Vive tu temor a Jesús de Nazaret. Vive tu pasión por Jesús.